El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la Palabra de Dios para traer a ustedes y a su familia un mensaje actual, un mensaje preciso de lo que Dios quiere que recibamos de Él. En esta oportunidad el pastor Eliseo nos ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Somos valiosos. Quédese con nosotros. Hay algo triste y diría yo que lamentable para una persona, y es cuando no le valoran lo que hacen, cuando teniendo cualidades, cuando haciendo cosas buenas, no se le valora. Y además de pronto usen hasta palabras hirientes, palabras que lo desmotiven. A lo mejor alguien le diga a otro, usted no vale nada, porque a lo mejor no tiene plata o no vive en un estrato 6, o piensan que por esa situación entonces la persona no es valiosa. O lo ignoran, no lo tienen en cuenta, no lo llaman para alguna participación en algún evento, en fin. Tantas maneras de hacer a una persona a un lado, y muchas veces no nos damos cuenta de las capacidades y el valor que tiene. Pero hay alguien que nunca mirará mal en nuestro actuar, porque aún siendo pecadores, si llegamos a la presencia de Él, nos perdona y nos acepta como hijos. Ese es Dios, Jesucristo nuestro Salvador. En la palabra del Señor, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, hay un versículo muy especial. Es el versículo 4. La palabra dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Vamos inicialmente a mirar en la versión Reina Valera. Sin embargo, hay dos versiones más en las cuales me he deleitado y creo que usted se podrá deleitar también. Porque no son dos Biblias diferentes, no, son dos versiones de la palabra en las cuales el lenguaje que se utiliza es más sencillo, es más claro, pero la idea es la misma. La Biblia es una sola. Entonces, dice en Isaías, capítulo 43, versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Pareciera que esto ya pasó. No. Lo que sucede es que Dios me está diciendo, desde siempre yo te he estimado. Desde siempre tú has sido honorable para mí. Desde siempre yo te he amado, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Eso es lo que quiere decir. No es que haya pasado ya, que Dios diga, no, ya usted lo tuvo en cuenta y ya no más. No, Dios siempre nos pondrá atención y siempre nos tendrá en cuenta. Esto que les voy a decir no nos puede hacer a nosotros, diría yo, y perdónenme la expresión, sinvergüenzas. Pero si una persona peca, se equivoca, se arrepiente y va a los pies del Señor, Él lo acepta. Si se vuelve a equivocar y se vuelve a pecar y vuelve a ir a los pies del Señor,
vuelve y lo perdona. Vuelve y lo perdona. Entonces, el amor del Señor es inmedible. Y entonces dice, daré naciones por ti y hombres por tu vida. Daré, dice la palabra más exactamente, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ahora está hablando en presente. Luego, la promesa del Señor, luego, este aprecio de Dios es muy real y es actual. Amor de madre. Cuenta la historia que la National Geographic publicó un artículo sobre el periodo siguiente al incendio que hubo en un parque natural llamado Yellowstone. Mostraron cómo los guardabosques subieron por la montaña para revisar y examinar los daños que produjo aquel incendio que quemó varias hectáreas de aquel lugar. De pronto uno de los guardabosques le llamó la atención porque pegado a la raíz de un frondoso árbol había un pajarito con sus alas extendidas de una manera anormal. Parecía una cubierta, pero estaba erguido. Lo peor es que estaba calcinado por el fuego. Al hombre le llamó la atención cómo aquel pajarito se veía totalmente como si fuera una figura creada. Y alcanzó una rama y lo movió. Cuando movió se desboronó aquel pajarito y corrieron 3 pequeños pichones de debajo de las alas de aquella madre. Era la mamá de aquellos pajaritos que cuando el incendio se produjo podía haber volado de aquel lugar, pero prefirió quedarse allí, meter a sus polluelos, viendo el riesgo que corrían en aquella raíz y taparlos con sus alas, con su cuerpo y entregarse por amor a esos polluelos. De esa manera es el amor de Dios. Dios manifiesta su amor por nosotros de una manera espectacular. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así como aquella mamá pajarita dejó quemar su cuerpo, erguida, soportó aquel fuego consumidor que la mató y guardó sus polluelos, de la misma manera el Hijo de Dios se entregó por nosotros, soportó el oprobio, soportó el dolor por amor a nosotros. Miremos cuán grande es ese amor de Dios para con cada uno de nosotros. Reflexionemos. Les dije que íbamos a mirar este texto en 2 versiones. Bien, vamos a mirar la primera. Es la versión Jerusalén. Dice, dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida. Me llamó la atención la primera vez que la leí, me tocó el corazón, porque estaba en un momento difícil, precisamente de ese ser tenido en cuenta. Y leí que Dios nos dice, que Dios me dice, que Dios le dice a usted, amable televidente, dado que eres precioso a mis ojos. Y me detuve un poquito y le pido que se detenga un poquito en ese término precioso.
Cuando uno dice que algo es precioso, es porque en realidad le ha impactado, es porque en realidad lo ve de manera extraordinaria. Así nos ve Dios. Así lo ve Dios a usted. No importa cómo lo vea la demás gente, no importa lo que le digan los demás, si estamos buscando a Dios, si estamos obedeciéndole a Dios, Él nos dice, usted es precioso para mí. Y luego también lo leí en la versión Dios habla hoy. Dicen que es la Biblia católica. No, no hay Biblia católica, no hay Biblia evangélica, no hay Biblia protestante. Hay una Biblia. Les vuelvo a decir, versiones diferentes. En la versión Dios habla hoy, dice, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Miremos acá. El valor nos lo da Dios. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. A veces sufrimos porque alguien no nos ama y Dios nos está diciendo, yo te amo, hijo, yo te amo, hija, en el caso de ustedes, amables televidentes mujeres. Es algo que debiéramos tener en nuestro corazón y vivir con mucha tranquilidad. Somos importantes para Dios, somos muy importantes, tanto que al decir que da todo por nosotros, Él lo demuestra, entregó a su Hijo. En San Juan 3:16 la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra versión dice, ha dado a su único Hijo. Entrega lo más valioso. Un papá y una mamá que tengan 10 hijos o que tuvieron 10 hijos, eso ya no pasa hoy. O si pasa es sorprendente, muy escaso. Pero si tienen esos hijos, ninguno entrega un hijo para que muera por alguien que le ha hecho mal. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si es único hijo, si es el único hijo el que tiene que entregar. En el versículo 1 del capítulo 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres. Los temores del rechazo, los temores de no ser tenido en cuenta, los temores de que no nos valoren, deben desaparecer. Porque el Dios Todopoderoso dice, porque yo te hice, porque yo te redimí, te puse nombre. Y nadie le pone nombre a algo que no es suyo. Nadie. Cuando alguien tiene una mascota, le pone nombre. Cuando alguien compra una finca, le coloca nombre, porque es de él. Entonces Dios dice, yo te pongo nombre porque eres mío. El valor siempre vendrá de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver cuán valiosos somos para Dios. Como él lo decía en el ejemplo de una familia que tiene 10 hijos, no va a entregar a uno de ellos, ni siquiera a uno, para que muera por sus enemigos. Pero Dios manifestó su amor de esa manera y entregó a su Hijo para que muriera por todos nosotros y nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Dice que una persona cuando cree que algo es valioso, como nos decía el pastor, le pone nombre, lo llama, mío eres tú. Y esa es la forma que Dios nos identifica y es la forma como Dios nos ve, lo valiosos que somos, porque Él nos creó
con su propia mano y nos formó en el vientre de nuestra madre para que fuéramos imagen y semejanza de Él. Por eso entendemos lo valioso que somos para Dios. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Jesús la solución. Quédese con nosotros. En estos días vemos cómo muchas personas viven en desánimo a raíz de esas marchas que hubo el mes pasado y esta situación de cuarentena que hemos estado teniendo nuevamente. Otra vez ha venido desarrollándose esta enfermedad a pesar de la vacunación y mucha gente vive como en depresión, vive como en desánimo y son esos problemas de la vida que no se escapan, y si no es por la enfermedad, por algún accidente o por alguna otra enfermedad que la persona fallece, o también la falta de trabajo, la economía que se ha puesto tan difícil en este tiempo y problemas aún familiares. Y muchas veces la gente se pregunta el porqué de estas cosas y hasta piensan que Dios no les escucha cuando claman a Él, cuando le piden a Él. Y lo peor es que muchos solo se quejan y se olvidan de Dios. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, lo primero que el Señor Jesús hace con respecto a aquel hombre es llamarlo hijo y lo anima. Una persona con una enfermedad de parálisis en su cuerpo, que ya perdió la movilidad, que no puede valerse por sí misma, es una persona que muchas veces anda deprimida o anda en una situación de desánimo. Y de pronto el Señor vio cuando aquel hombre lo bajaron por el techo de aquel lugar, y dice que por la fe de esos amigos de él, el Señor le dijo a ese muchacho joven, lo primero que dice es: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Mire cómo el Señor, ahí en el versículo 2 dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí el Señor le está dando a ese joven una identidad. ¿Qué sucede? Dice la palabra que lo llevaron 4 amigos. No nos está hablando del papá, la mamá, ni de los hermanos, ni nada. Tal vez era una persona sola y tenía en su corazón un dolor tal vez de pérdida. Tenía en su corazón tal vez ese desánimo debido a que vivía solo, o tal vez había sido por su parálisis abandonado por sus padres. No sabemos, la palabra no lo dice, pero es muy recurrente en aquella región, en aquel tiempo, que los hijos que nacían con alguna discapacidad eran abandonados por sus padres, eran dejados a la deriva. Y vemos cómo aquí lo primero que el Señor hace es mirar el corazón de aquel joven, mirar el desánimo que tenía, y le dice esas palabras: ten ánimo, hijo. Jesús le devuelve esa paternidad. Cuando lo llama hijo, aquel joven mira a Jesús con extrañeza tal vez, pero luego lo que el Señor Jesús le dice es: tus pecados te son perdonados. Tal vez pensamos: pero ese paralítico no había matado a nadie, no había robado, pero de pronto había un dolor en su corazón, una rabia en su interior,
de pronto falta de perdón, y todas estas tres circunstancias que les nombro son pecado para Dios. Entonces, a veces entramos en ese proceso de no perdonar, de entender que Dios, a pesar que me ama, yo no amo a los demás. Y es ahí donde necesitamos entender cómo el amor de Dios viene a nuestro corazón. Una buena versión. Cuenta la historia que un rey muy exigente tuvo un sueño y llamó a uno de sus intérpretes y le contó lo que había soñado. Dijo: soñé que cada día se caía uno de mis dientes. Quiero que haga la interpretación de ese sueño, de ese molesto sueño. El intérprete se quedó pensando un momento y le dijo: cosa tremenda, rey, es bien preocupante la situación. Dijo: sí, ¿qué pasa? Dice: la interpretación es que cada diente que se le cae a usted es la señal de un pariente suyo que se muere. Entonces el rey se incomodó, se disgustó y dijo: esa versión no es, y lo mandó castigar. Pero no se conformó, sino que llamó a otro intérprete y le contó de nuevo el sueño, que cada día se le caía un diente. El intérprete, pensativo, le dijo: no hay de qué preocuparse, rey. Es algo beneficioso en su vida. La caída de cada diente significa que usted le sobrevivirá a uno de sus parientes. El rey se puso contento y le dio un premio y lo volvió a su oficina. ¿Cuántas veces no sabemos decir las cosas y causamos un daño? Porque este intérprete le dijo exactamente lo mismo, pero se lo dijo de otra manera. Y eso cambió la actitud del rey. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estamos usando hoy varias versiones. La versión Dios habla hoy dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Qué bueno es que nos fijemos en qué forma vamos a decir las cosas para decirlas de una forma amable. Reflexionemos. Vemos en esta porción de la palabra cómo el Señor Jesús conoce los corazones, y tal vez conoció, o no tal vez, conoció el corazón de aquel joven. Y aquel joven, tal vez por su enfermedad física, también tenía enfermedad emocional. La parálisis muchas veces no puede ser solo física, también hay una parálisis emocional en el alma, donde no hay sentimientos buenos, donde estamos como en esa circunstancia de no querer relacionarnos con mucha gente, aunque dice la palabra que este joven tenía 4 amigos que tuvieron fe y le llevaron allí. Pero su estado de enfermedad y de pecado le habían hecho perder su fuerza moral y su energía. Aquel muchacho estaba prácticamente desahuciado por los médicos, donde no volvería a caminar. Y Jesús le da valor. Jesús viene para ponerle valor a nuestra vida. Le da valor a ese muchacho, le dice: joven, hijo, ten ánimo, sea tranquilo, no hay problema. Pero ¿qué sucede? Dice que todos, como este paralítico, tenemos grandes necesidades. Y la primera necesidad que este muchacho, que Jesús vio en ese muchacho, era que sus pecados fuesen perdonados. ¿Por qué? Porque el pecado necesita recibir perdón.
así como el cuerpo necesita también ser sanado. Jesús viene a suplir estas dos necesidades en aquel joven paralítico. Viene a suplirlas, porque lo primero que hace es perdonar sus pecados, sanar su alma, sanar su interior. Y luego viene ahora para sanar su enfermedad física. ¿Por qué? Porque Jesús vino para suplir toda necesidad de nosotros los hombres, del ser humano. Porque fue enviado por el Padre para traer sanidad, para traer libertad y para traer vida por medio del Espíritu Santo, como nos dice el capítulo 61 del libro del profeta Isaías en el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y el versículo 2 dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Vemos cómo el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y lo está diciendo el profeta Isaías 700 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Está dando una palabra profética y está diciendo lo que el mismo Señor Jesús repitió después cuando estaba en la sinagoga con los judíos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Lo primero que dice, me ha enviado a predicar buenas noticias. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para todos los seres humanos. Esas buenas noticias son las buenas nuevas de salvación que el Señor trajo para todos nosotros. Luego dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a las personas que tienen enfermo el alma. Habla de la enfermedad del alma, habla de aquel agotamiento, esa situación en la que aquel muchacho estaba desanimado y estaba frustrado, pero tal vez aún estaba metido en depresión debido a esta enfermedad y a esta situación. Y esto viene de adentro. Y por eso dice la palabra que a vendar a los quebrantados de corazón. Hemos quebrantado el corazón de alguien cuando le ofendemos, cuando le herimos, cuando lo menospreciamos. Por eso Jesús viene para sanar. O tal vez usted, amable televidente, ha sentido su corazón quebrantado por alguna desilusión amorosa, por algún negocio en el cual lo robaron, le quitaron, o tal vez porque acabó con el negocio que tenía por la situación que estamos viviendo. Y eso trae un quebrantamiento al corazón, el cual Jesús ha venido para sanarlo, para restaurar su alma y quitar todo quebrantamiento del corazón. Luego dice a publicar libertad a los cautivos y dice también la palabra que a publicar, y a los presos apertura de cárcel. Los cautivos por el pecado, los presos también por el desamor, por los pecados, por las circunstancias, o los presos físicos también. El Señor Jesús viene para traer esa sanidad y esa libertad que necesitamos todos. Entonces es necesario entender que Jesús viene a suplir estas dos necesidades del ser humano para podernos llevar e identificar plenamente con el Padre. Jesús vino y permanece aquí para ayudarnos en todas las cosas. Él lo dijo ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, la palabra del Señor. Les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no vino para estar un tiempo, irse y se acabó, no, Él vino para permanecer. Sí, subió al Padre, está sentado a la diestra, pero a través del Espíritu Santo, Él está en cada ser humano que le ha recibido en su corazón y permanece con nosotros para seguir trayendo esa libertad y esa sanidad que todos necesitamos. Con estas circunstancias que se han estado viviendo, muchas veces pensamos que no hay solución. Pero quiero recordarles, Jesús, el Hijo de Dios, es la solución para toda circunstancia física, espiritual y de nuestra alma. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y viene para sanarnos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Espero que hayan recibido de la palabra y hayan sido edificados por ella.
Hasta una próxima oportunidad, que el Señor les continúe bendiciendo.